Hola, hola, sean bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. El día de hoy vamos a revisar un nuevo caso médico-legal igual de inquietante, impactante y controversial que los que hemos revisado previamente. Por si no me conocen, yo soy Sharon Hernández, médico forense por la Universidad Nacional Autónoma de México, y el propósito de este canal es educativo, que ustedes aprendan. Entonces, revisamos aquí casos médico-legales sobre crímenes, desapariciones, misterios en general. Y es importante recordarles que los casos aquí presentados son parcialmente ficticios. Entonces cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y sin más por ahora, recuerden suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo videos. Y pueden seguirme en mis redes sociales. Sin más por ahora, bienvenidos a Doctor Detective. Continuando con el caso, entrando de lleno, nos vamos a ubicar en la Ciudad de México en noviembre de 2017. Acude al servicio de urgencias una paciente pediátrica de 2 años de edad que es traída por su madre debido a que tuvo un accidente con líquidos calientes que le provocó quemaduras de tercer grado en el 35% de su superficie corporal. Requirió internamiento prolongado, además de ventilación asistida, escarectomías sucesivas y autoinjerto, porque la quemadura estaba evolucionando de manera desfavorable. Y conforme pasó el tiempo, la evolución y el pronóstico fue mejorando considerablemente. Pero algo ocurrió en el día 15 del tratamiento, pues presentó un cuadro compatible con sepsis que, cuando se investigó, se dieron cuenta que fue por Pseudomonas aeruginosa multidrogoresistente, y por lo cual los médicos decidieron comenzar a tratarla con meropenem, ampicilina sulbactam y vancomicina. Toda una bomba. En el día 19 de su internamiento, presenta un cuadro de fiebre con hipotensión arterial que era compatible con choque séptico. Para abordar el caso en el que se encontraban, se tomaron hemocultivos y cultivo diferencial con catéter, que resultaron negativos. Pero cuando se analizó el urocultivo, se vio sedimento patológico y además colonias compatibles con Staphylococcus aureus y Proteus mirabilis. Lo preocupante de este caso es que hasta ese momento no se presentaba ningún otro foco clínico probable y no tenía ningún otro aislamiento microbiológico. Bajo tratamiento intensivo, la paciente hasta hoy continúa en la unidad de cuidados intensivos. Ahora bien, si nos ponemos estrictos, podemos decir que los pacientes quemados siempre tienen más susceptibilidad a infecciones. Pero nuestra paciente, aparte de las quemaduras, no tenía ningún otro factor o comorbilidad en sí, algo que la pusiera en riesgo de tener una infección tan grave como la que presentó. Y conforme pasaron los días, la madre estaba convencida y amenazaba con que iba a demandar o iba a culpar a los médicos por mala práctica, pues ella había sido testigo de algunos errores que se habían cometido contra su hija, pero estos errores no fueron especificados. Así que el hospital atiende a este llamado, a este pedido de atención de la madre, y decide investigar si fue realmente una infección nosocomial o qué era lo que había sucedido. Y ahora, ¿quién habrá sido el culpable? Tenemos muchos sospechosos, pero en una infección nosocomial siempre es difícil determinar un único culpable. Es decir, no hay un solo involucrado, pueden ser las enfermeras, los médicos tratantes, los estudiantes, pero en este caso en particular hubo alguien.
oficina de epidemiología una médica interna de pregrado, quien llega argumentando que probablemente ella es la responsable de lo que le está pasando a la paciente. Pues cuando empezó a hacer memoria, ella cae en cuenta de que quizás pudo causarle una infección de vías urinarias, posteriormente el sepsis y el choque séptico que la tiene tan grave hasta ahora. Y ella comenta que debido a su falta de práctica, pues sí, a que es una estudiante, realizó algunos procedimientos equivocados, sobre todo cuando le colocó una sonda vesical. Y el primer error que ella cometió fue no cerciorarse de que la sonda que iba a colocar estuviera sellada. O sea, no garantizaba la esterilidad. Y el segundo error fue que al introducirlo de manera equivocada, ella introduce la sonda, la retira y luego vuelve a introducir la misma sonda a la paciente. Entonces recordemos que esto es un medio muy importante de contagio o de infectar la vía urinaria del paciente. Entonces ella además agrega que no le comenta a su médico responsable, al médico de educación, lo que había sucedido por miedo a ser regañada. Entonces no le dice a nadie y así evoluciona la paciente. Más tarde se comienza a investigar si lo que dice es verdad y por diferentes medios como testigos, algunos documentos, las etiquetas que se le puso a la sonda, se comprueba que es verdad lo que dice. Y algo importante es que la nota médica, donde se cerciora, se constata que ella realizó el procedimiento, no estaba firmada por ella, sino por el médico responsable. Ahora bien, para analizar el caso desde un punto de vista médico-legal, tenemos que usar algunos conceptos que ya conocemos. Desde el acto médico, que sabemos que está bajo la Lex Artis Medica y que cuando cumple el objetivo está protegiendo, promoviendo y restaurando la salud. Pero cuando no respetamos esta Lex Artis Medica, entonces se dice que el médico estará cayendo en una mala práctica médica. Lo cual es precisamente lo que argumenta la madre que fue lo que ocurrió, pero entonces tendríamos que analizar qué tipo de responsabilidad médica tendría que asumir la médico. Podríamos decir entonces que el tipo de responsabilidad médica que tiene que enfrentar esta doctora, si ya fuera alguna doctora con cédula, sería principalmente civil, y esta sería por lesión culposa, ya que no lo hizo a propósito. ¿Ante qué tipo de mala práctica médica nos encontramos? Podríamos decir que fue un caso de negligencia, ya sea por omisión o bien por falta de fe, y esto debido al caso de la sonda en la que no revisó y no se cercioró de la esterilidad de la misma. Y también pudo haber sido un caso de imprudencia porque retiró y luego volvió a colocar la sonda, y esto pudo haber sido una fuente importante de infecciones para la paciente. Además, podríamos pensar en impericia e inobservancia, pero no podríamos culpar a la doctora de impericia debido a que es estudiante, pero sí de inobservancia. Ahora, si queremos entrar a fondo sobre de quién fue la culpa, podríamos decir verdaderamente que esta fue culpa de la médica interna de pregrado. Como se imaginarán, la respuesta es no. La responsabilidad cae únicamente sobre el médico responsable porque la doctora está aprendiendo. Entonces, la responsabilidad cae sobre el médico que era responsable de su educación, a quien sí le podemos atribuir un caso de mala práctica médica por negligencia, por omisión, ya que no se cercioró de que su estudiante supiera realizar el procedimiento. Vamos a analizar el caso en cómo se pudo haber evitado lo que pasó. En el caso de la MIP, lo primero que tenía que haber hecho era respetar los protocolos de colocación de sonda y no hacer omisión y no actuar de manera imprudente, sobre todo con la higiene de manos para no infectar a la paciente. Número 2, solicitar ayuda, ya sea médicos o enfermeros, que sean más expertos en lo que ella iba a realizar si no tenía la pericia adecuada. Y número 3, una comunicación adecuada con su profesor para comunicarle cuando cometiera algún error y así poder buscar maneras de corregirlo. Y médico-paciente también. En el caso del médico responsable, se le sugiere que se asegure de que los estudiantes saben realizar los procedimientos primero y si no, vigilarlos, instruirlos y acompañarlos para que aprendan. Número 2, tener una buena comunicación con ellos y crear un ámbito de confianza para que le avisen cuando algo sale mal. Y número 3, y muy importante, es nunca firmar notas médicas sin haber constatado lo que dicen ellas. Si nos damos cuenta, son cosas muy sencillas de hacer, pero muchas veces no se hacen. Aquí tenemos el panorama de todo lo que fue el caso, desde cómo un acto médico que no se sustentó en la Lex Artis Medica llevó a una mala práctica con imprudencia, negligencia por omisión, y esto lleva a una responsabilidad médica de tipo civil por lesión culposa, y en este caso ya revisamos que el verdadero culpable aquí es el médico responsable de la educación de la médico interna de pregrado y no de ella porque está aprendiendo.
Y bueno, eso fue todo por el caso del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y recuerden que los revisamos para no cometer los mismos errores. Y sin más, nos vemos en el próximo video y muchas gracias. Despídete.